teología ni una gran conciencia de Dios. Bueno, este endemoniado tampoco dice gran cosa, dice, eres el santo de Dios. El rasgo definitorio de la posesión es ese estado en el que se manifiesta otra voluntad moviendo el cuerpo como quiere. En los evangelios, todos los casos de posesión que se nos describen, salvo aquel que echa espuma por la boca y salvo el caso de los dos endemoniados de Gerasenos, el resto es eso. Es simplemente una persona que al ponerse allí no puede ser contenida, empieza a gritar, empieza a decir cosas, se pone furiosa, hay que sujetarle o cae al suelo. Nada más, nada más. Esto es una cosa que hay que convencer a muchos que toman sobre sí el ministerio del exorcismo, que creen, por las películas, que tienen que poco menos que andar por las paredes o que vomitar clavos. El antiguo ritual de exorcismo, en los pre-notanda, daba una serie de signos de posesión. Y después añadía, cuantos más signos se acumulen en un solo sujeto, más cierta será la posesión. Pero en ningún momento dice, tiene que aparecer uno de estos signos. Yeah. Juan Matías, yo supongo que en tu práctica profesional como psiquiatra te habrás tropezado con personas que en las que has detectado algún tipo de síntoma que no explicaban simplemente los trastornos mentales. Y además tengo entendido que has trabajado en asuntos canónicos. Afortunadamente en mi práctica profesional, así dijéramos directa, no he tenido ningún caso. Pero sí que es verdad que alguna vez se me ha requerido para dar una opinión o una segunda opinión en alguno de estos casos, puesto que la Iglesia hoy día es muy cuidadosa con esto. Creo que se han mencionado, por lo menos datos fundamentales se han mencionado aquí. Hay una serie de signos, dijéramos, que los mencionó, los enumeró muy bien María al principio. Pero yo quiero insistir en lo que ha dicho el padre Fortea. Quizás una de las cosas fundamentales que exista sea el desdoblamiento de la personalidad. Una personalidad que puede ser aparentemente normal, pero que enfrentada a los sacramentales, enfrentada a la oración, enfrentada a la presencia de una imagen de la Santísima Virgen o un crucifijo, lo que sea, reacciona. Y a veces la reacción puede ser muy notoria, como el caso de blasfemias o de furia incontrolada, pero a veces pueden ser reacciones finas. No olvidemos nunca que el maligno, por su propia esencia, tiende a ocultarse. A él no le interesa estar allí, no le interesa ser detectado. En general, dicho esto quizás un poquito académico, pero bueno, como aquí hay dos fases, una de constatación y otra de validación, cuando hay la probabilidad, o existe la probabilidad de que alguien tenga una posesión. Los médicos, los psiquiatras, el ritual romano dice que haya un médico que sea experimentado en este tipo de cosas o que tenga algún conocimiento. Solemos intervenir en la primera, la fase de constatación. Es tarea del exorcista muchas veces esa validación, que lo hace frente a eso mismo que señalaban el padre Gallego y el padre Fortea, de exponerle, dijéramos, a esas cosas que tienen un poder en sí mismo, como los sacramentales, como el agua bendita, como las oraciones, como las bendiciones. Y es ahí donde se valida esa constatación. Quiero insistir en el tema de la multiplicidad de los signos, que es un tema muy importante. A veces los exorcistas, me cuesta saber que hay casos donde se fían de un único signo, pero muchas veces existe una multiplicidad de signos, aunque sean signos blandos o signos pequeños. Y quiero insistir también en el hecho de que la Iglesia es muy cauta con todo esto. Obliga a que haya un informe médico previo, salvo cuando el caso, dijéramos, es absolutamente evidente. Y nosotros, pues, como psiquiatras, hacemos una evaluación exhaustiva de ese tipo de la persona, de la situación. Vemos que generalmente no responde a lo que son patrones habituales de enfermedades, pero las enfermedades tienen también sus leyes y tienen también sus formas, que son conocidas o reconocidas. Y cuando se aparta de esto, existe multiplicidad de signos, existe este desdoblamiento de la personalidad que acaba, bueno, pues entonces el exorcista valida y empieza con el exorcismo, si procede. Don José Antonio, usted no es exorcista, no, pero alguna experiencia... Vamos a ver, yo conocí muy de cerca una posesión diabólica de libro.
Yo estaba en 1996 dando unas charlas cuaresmales en la Catedral de Alicante y en una de las charlas citas al demonio de paso, ¿no? Y a la salida me espera un señor y me dice, padre, ¿se ve que usted cree en el demonio? Pues claro, pues porque cree Jesucristo, cree la Iglesia. Es que yo he tenido una experiencia del demonio, hemos tenido un caso aquí con el exorcista de aquí tremendo, había ocurrido hace poco. Cuéntemelo. Y dice, pues mire usted, si quiere, nos juntamos el exorcista, que se llama Agustín Pérez, y yo también voy, él se llamaba Antonio Torres, y nos juntamos mañana a las 5 en mi casa, y allí fuimos, ¿no? Y me contaron este caso. Este era el exorcista de la diócesis, don Agustín Pérez. Era pequeñito, muy sano, un hombre delicioso, bueno, y el caso fue el siguiente. Había en Alicante una muchacha de 20 años llamada Rosarito que le venían unos ataques y se ponía a blasfemar, se tiraba por el suelo gritando, echando unos espumarajos verdes, blasfemando. Fue a un psiquiatra de la ciudad y le dijo, "Buh, yo de esto no sé nada, vaya usted a otra psiquiatra que es cristiana a ver si le dice". Y esta cristiana le dijo, "Yo tampoco, vaya usted al obispado". Y el obispado le dijeron, vaya usted al párroco de San Blas, don Agustín Pérez, que es el exorcista de la diócesis, a ver si puede hacer algo. Y se presentó allí. Y dice, viene la chica, la describía, tenía 20 años, guapa, de tez morena, y llevaba abrigo, era el 20 de febrero. Y entonces, pues claro, te viene y dices, voy a ver si sale algún indicio. Le nombré a la Virgen y nada más nombrar a la Virgen se tira por el suelo blasfemando y los espumarajos verdes. Claro, aquello me impresionó. Entonces la llevé al sagrario y abrí el sagrario, saqué al copón y pegó un manotazo al copón, tiró todas las hostias al suelo y se ponía a pisarlas y gritando con una fuerza tremenda. Y dije, bueno, pues yo ya tenía un interrogante y suelo llevar, decía aquí, siempre en el bolsillo un spray con agua bendita y aproveché de que se había vuelto de espaldas para echarle un poquito por la espalda, pero que no le pudo tocar la piel porque llevaba abrigo, era invierno. Y se me vuelve y me dice, hijo de puta, que me quemas, con una cara tan terrible que ya me llené de miedo. Y ya me decidí a hacer un exorcismo que no había hecho nunca. No lo había hecho nunca. Tuve que buscar un manual y después de buscar encontré uno que estaba en latín y le dije, claro, el de 1614, no había otro. Pero tenía miedo y por eso a la hora de hacer el exorcismo me llevé a 7 hombres cursilistas de cristiandad para que me acompañaran porque tenía miedo. Y empezamos y le dije a la chica, mira Rosarito, vamos a hacer un exorcismo y lo vamos a hacer en latín. Pero no te preocupes porque el demonio sabe lenguas. Y la chica comenzó a contestar en una lengua que para mí decía era árabe. Todos hemos oído el árabe en la calle, las jotas del árabe, ¿no es cierto? Nos suena el árabe. Yo entonces le dije el nombre de Mahoma en árabe que aprendíamos en nuestro bachiller, que es Al-Buqasim Mohamed ben Abdallah ben Abel Mutali al-Qusaysi. Y la chica analfabeta dice, ese es el inventor del Islam. Y era analfabeta. Claro, aquello, yo le dije, mire, me tiene que poner a mí, porque yo me he pasado toda la vida estudiando y ahora me y además era teóloga, porque lo de inventor del Islam tiene su gracia. Si no la expresión inventor del Islam tiene su gracia. O sea, es una broma teológica muy buena. Entonces, yo le dije, ese nombre de Mahoma, póngamele un papelito porque yo no lo conocía. Y me lo escribió en un papelito, Al-Buqasim Mohamed ben Abdallah ben Abel Mutali al-Qusaysi. Y era analfabeta la chica, aquello ya era, pues digamos, un indicio muy fuerte, ¿no? Porque eran... Bien, entonces, ya hicimos 2 sesiones, no pasó nada, y entonces interviene Antonio Torres, este señor, y dice, bueno, en esa segunda sesión, yo llevaba un crucifijo en el bolsillo como cursilista de cristiandad y se lo enseñé y me pegó un manotazo. Me tiró el crucifijo al suelo, lo pisó y me miró con unos ojos que esa expresión que decimos en español, ponerse los pelos de punta, no sabía lo que era hasta ese momento. Pasé un miedo terrible. Y en la tercera sesión, plaf, se desplomó, cayó al suelo. Y entonces el cura le dice, bueno, Rosarito, ¿quieres un vaso de leche? Sí, por favor. Alguien salió a un bar, se tomó el vaso de leche,
La levantaron a la chica y dices, pues mira, si quieres te confieso. Dice, sí. Y me dijo don Agustín que era una de las confesiones mejores que había oído en su vida. Bueno, pues entonces le dio de comulgar y le llevó al copón que había tirado por el suelo y le dio de comulgar de aquellas hostias y comulgó. Y desde entonces, dice, viene a misa de 12 todos los domingos a misa de 12 esa chica y comulga. Ese es el caso. Bien, casos que seguramente podríamos seguir alargando.